Hola, buenos días, mis queridas alumnas de ese programa. Les saluda la licenciada Lisbeth Sara Ramírez Tabachi. Hoy desarrollamos la tercera sesión del módulo de terapia de lenguaje, la cual vamos a hablar hoy día algo muy importante sobre logopeda y la logopedia, que va a ser el trabajo con nuestros estudiantes. ¿Quién es el logopeda? El logopeda es el profesional que va a ayudar a rehabilitar las funciones comunicativas, tanto del lenguaje oral como el lenguaje escrito, de la voz, el habla y sus funciones orales que están asociadas con la respiración, masticación y deglución. La logopedia es la ciencia que estudia los trastornos del lenguaje y audición en los niños. Sabemos que en los más pequeños los logopedias son una gran ayuda porque puede ayudar a mejorar la comunicación en el niño. Mientras en los adultos se tratan ya de algunos problemas lingüísticos que vienen a consecuencia de años anteriores. El lenguaje oral, como el lenguaje escrito, es útil para diagnosticar y poder prevenir esas alteraciones que están relacionadas en esas áreas. La logopedia es un recurso asociado que está distinto a los entornos o profesiones. Es eficaz en los hospitales, en las escuelas, en los centros de estimulación temprana y en los centros de investigación lingüística. Los maestros somos pieza clave para poder resolver estas dificultades lingüísticas en nuestros alumnos. En algunas escuelas se presentan algunos especialistas en audición y lenguaje, entendiendo así un gran aporte e incluido para el logopeda. El logopeda también tiene ciertas funciones. Las funciones son que él va a observar, va a analizar la causa del problema, va a poder detectar esas deficiencias para hablar en la falta de fluidez. Cuando ya se tiene un diagnóstico, el logopeda va a poder iniciar un tratamiento. Luego, entre esas funciones, el logopeda va a poder emitir ciertos sonidos, va a enseñarle al niño a que él pueda optimizar sus conocimientos sobre el lenguaje hablado y sobre el lenguaje escrito. También va a desarrollar ejercicios de los músculos, de la lengua, la mandíbula y la cara. Esos ejercicios, por ejemplo, es la de acá la lengua, hacer muecas, etc. También se va a poder tener un contacto con la familia y lo va a instruir como para poder tratar a un pequeño desarrollando todo el tratamiento. Estas terapias que hace el logopeda son personalizadas, tomando en cuenta esas dificultades de los niños. El logopeda va a seguir muy de cerca al paciente, va a modificar incluso el proceso del niño cuando no esté progresando. El logopeda va a investigar junto con otros profesionales, con técnicos, para poder diagnosticar esos problemas en el lenguaje. Y tenemos que tener a la mano a nuestros médicos, a nuestros dentistas, al neurólogo pediátrico, al otorrino, porque sabemos que estas dificultades se pueden tomar en cuenta con algún trastorno o alguna deficiencia de algún órgano, ¿no? Ya mencionado. ¿Cómo acudimos nosotros a un logopeda? Sabemos que los niños que tienen este trastorno del habla, de la voz o del lenguaje
van a lograr recibir el tratamiento, van a poder corregir su problema. Pero si las personas más cercanas a su entorno, en este caso nosotros, los maestros, los padres, advierten estos síntomas a tiempo, veamos que se va a poder mejorar y va a haber grandes indicadores. ¿Y qué podemos detectar en nosotros, en esos niños, eso, ¿no? Que sus palabras de ellos son confusas. Es difícil poder mantener una conversación fluida con él. El niño que tiene esa dificultad va a respirar por la boca. Va a tener la dificultad en poder pronunciar o emitir esos sonidos. Él va a agregar algunos sonidos a esas palabras. Habla poco o no habla. Muestra cambios en su voz. Continuamente se le escucha a él afónico, ¿no? También se va a desorientar un poquito en la mínima interrupción. Él va a mostrar alteraciones sensoriales que tienen que ver con el oído, con la visión y con el gusto. ¿Por qué? Porque el niño, para poder hablar o para poder mantener un diálogo, tiene que escuchar. Para escuchar, ¿qué tiene que hacer? Emitir el lenguaje oral. Y ahí vamos viendo nosotros esa dificultad. En el campo de la acción del logopeda, sabemos que antes era exclusivo un centro de educación especial, pero en la actualidad muchas maestras o muchas auxiliares como ustedes también se preparan a desarrollar estas terapias de lenguaje. Se preparan para ser especialistas, para poder atender a estos niños que tienen esta dificultad del habla. Para eso también se desarrollan ciertos test para poder medir y poder diagnosticar en sí cuál es el problema real que tiene el niño. Y así tener un bagaje nosotros de recursos, de estrategias, de materiales que nos va a permitir realizar el tratamiento con el niño. La logopeda, como les dije, es la ciencia que estudia los trastornos del lenguaje y la audición. El logopeda es muy importante en la educación del niño. ¿Por qué? Porque se va a reeducar esos trastornos innatos o que son adquiridos por el niño, ¿no?, en su lenguaje. Y también se va a comprender a través del lenguaje oral y escrito, ¿no?, como le hemos ido mencionando. Aquí tiene que ver mucho, la actuación va a desarrollar en diferentes entornos, como el entorno educativo, el entorno lingüístico, el entorno conductual y el entorno clínico. Si nosotros pedimos a un patólogo de lenguaje o un logopeda, que es un profesional en el habla, en el lenguaje, él va a poder disponer a un caudal conocimientos pertinentes para poder trabajar ese niño. Él está encargado de la aplicación de dichos conocimientos para esa solución de esos problemas clínicos en el niño. Va a tener una autoridad referida a la ayuda de esa persona, a su paciente, consciente en poder comprender, en poder tratar sus problemas de habla y de lenguaje. Sabemos que el logopeda infantil, dentro del desarrollo de los primeros años de vida del niño, son determinantes para el desarrollo del lenguaje. Es de suma importancia. Podemos detectar, solventar cualquier déficit o cualquier trastorno para poder sugerir en esa etapa. Entre los 0 y 6 años, cuando se puede llevar a cabo una intervención temprana. Sabemos que algunos patólogos se pueden presentar en la edad infantil. Es por ello que esas relaciones van con los trastornos del lenguaje, que puede haber un retraso simple en el lenguaje, puede haber una disfasia, que es la pérdida parcial del lenguaje, en la que el niño también va a presentar un cierto desfase cronológico en el desarrollo del lenguaje, tanto a un nivel comprensivo como a un nivel expresivo, sin ninguna alteración mental, motrices o sensoriales que se encuentren asociados en él.
Los que tienen que ver con el habla son los cuales aparecen esos trastornos de la articulación de los fonemas, porque existen lesiones, formaciones en los órganos articulatorios, como hemos hablado, la diglosía, o el uso incorrecto de ellos mismos, como la dislalia, cuando ellos pronuncian mal, o cambian diferentes fonemas, no pronuncian la R, cambian, omiten, no se les entiende al hablar a ellos. O también cuando existe esa alteración en la fluidez del habla, de la disfemia, que es comúnmente, que es la tartamudez. Esos trastornos vienen de la mano con la lectoescritura, ¿no? Como nosotros los vamos observando, la dislexia, la discalculia, que tiene que ver con el razonamiento matemático, con la escritura, de la disgrafía, esa comprensión lectora. Por eso todas aquellas de esas alteraciones nos van a comprometer ¿a qué? A la lectura y a la escritura de los niños. Esos trastornos del lenguaje están asociados a otras alteraciones, como la hipoacusia, que tiene que ver con la baja escucha, con la sordera, con una deficiencia mental, con una parálisis cerebral, o el autismo también, porque hay niños autistas que no hablan con claridad. Ellos tienen dificultad al hablar. Para ello también nosotros debemos de informar a los padres de familia, ¿no? ¿En qué situaciones sería conveniente hacer una consulta a un logopeda? Para ello existen muchos indicadores y síntomas que ellos deben de tomar en cuenta. Si su niño no habla o habla muy poco, si es difícil o no se comprende cuando habla, si tiene dificultades para pronunciar algún sonido, si se salta algún sonido o agrega otros que corresponden, si respira con la boca abierta, si se pone afónico, si presenta algunos cambios drásticos en la voz, si observa dificultades para poder oír, si se presenta alguna alteración sensorial, alguna alteración física, alguna parálisis cerebral, si presentan retraso general en el desarrollo del lenguaje, en el autismo, ¿no? O otros síndromes que debe tener. Estas son ciertas causas que nosotros podemos observar como padres de familia y debemos de acudir al momento correcto, en el tiempo indicado, no dejar pasar, porque nosotros como padres no debemos de ser ciegos a lo que nuestros niños están viviendo. Es lo que podemos tomar en cuenta en esta información al padre de familia. Muy bien, chicas, me despido, nos estamos viendo hasta la próxima.